La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. Amigos, hoy tengo el gusto de encontrarme en las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda, ni más ni menos que para platicar con la maestra Paloma Silva. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, Juanma, muy buenas tardes. Oiga, pues aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos nos gusta conocer a profundidad a la personalidad que entrevistamos. Entonces, si me lo permite, fuera de su trayectoria en el mundo laboral y obviamente de sus estudios, ¿quién es María Paloma Silva de Anzorena? Bueno, pues es una persona que está totalmente entregada al país. Llevo la fortuna de trabajar 20 años en el sector público federal y bueno, también soy una egresada del ITAM. Ok. En donde, bueno, también llevo 22 años dando clases. Uh-huh. Y bueno, pues realmente Paloma Silva es una persona que se empeña todos los días por hacer un México mejor, tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral, el poder dar mejores soluciones de vivienda a todos los mexicanos, y que tiene un profundo amor al país, un profundo amor a mi familia, Uh-huh. porque creo que también les estoy construyendo un México mejor a mis hijos, y con mucho compromiso. Y ahora sí, ¿qué estudió usted? Estudié licenciatura en Administración de Empresas en el ITAM. Ok. Hice una maestría en Dirección Internacional en el ITAM, Uh-huh. varios diplomados en el ITAM. Uh-huh. Y bueno, también hice algunos posgrados en Chicago Mercantile Exchange Uh-huh. y en DePaul University y también en MIT. Ok. Entonces, pues realmente mi carrera profesional ha sido muy relacionada con todo lo que son temas económicos, administrativos, Uh-huh. de políticas públicas, tanto con trayectoria nacional como con trayectoria internacional. Hablemos de su trayectoria laboral. ¿Cuál fue su primer trabajo, supongo que después de terminar la licenciatura? Pues no. Desde Yo antes. empecé a trabajar en el ITAM. Uh-huh. Tuve la fortuna de entrar a esa universidad. Sin embargo, bueno, mi papá tuvo un problema de salud importante y Okay. bueno, ellos no tuvieron la posibilidad de pagarme la carrera. Entonces, mi profundo amor hacia esta institución se da porque me dieron una oportunidad con una beca académica y Okay. así estudié siempre. Uh-huh. Sin embargo, no me alcanzaba el dinero para pagar mis libros. Uh-huh. Entonces, y mis trayectos. Entonces, bueno, pues trabajé en el ITAM, ahí fue mi primera trayectoria laboral, Ok. en Facultad Menor. Uh-huh. Y en Facultad Menor lo que hacía era, pues, ayudar a alumnos de niveles bajos, o sea, de niveles de, por ejemplo, primero, segundo, tercer año de universidad, Uh-huh. poniéndolos al día en matemáticas, en finanzas. Ok. Finanzas siempre fue mi pasión. Uh-huh. Y bueno, ahí fue donde empecé trabajando. Empecé muy chica, empecé como a los 20 años a trabajar. ¿Y cuándo se incorpora al servicio público? Mi primera incursión en el servicio público fue en Nacional Financiera. Uh-huh. Realmente fue un aprendizaje muy importante. Empecé a los 23 años de edad a trabajar en Nacional Financiera, en todo lo que era banca de inversión. Entonces, bueno, fui trader. Okay. Tradeé mesa de dinero, mesa de cambios Uh-huh. y de futuros, que en ese momento apenas empezaban las opciones y los futuros en México. Uh-huh. Me tocó la crisis del 94 en esa institución. Y bueno, pues realmente fue fascinante porque fue cuando se puso a prueba toda la banca de desarrollo en el país para sacar adelante la economía. Correcto. Entonces, bueno, pues en ese sentido, la verdad es que desde ese momento fue que aprendí lo que era el servicio público. Ya veníamos con muchos rasgos desde el ITAM. En el ITAM te enseñan, tienes muchas materias de filosofía, Uh-huh. de problemas de la realidad mexicana. Entonces te sensibilizan acerca de los problemas de la realidad económica en México, ¿no? Correcto. Y política. Y bueno, pues empecé en Nacional Financiera y a partir de ahí pues toda mi trayectoria laboral, excepto cuando salí a fundar ICSE y Afore 21, Uh-huh. fue en el sector público federal. A ver, hagamos un breve resumen de todos sus puestos que ha tenido. Bueno, primero trabajé en Nacional Financiera. Sí. Después, el director general adjunto de crédito, que era el licenciado Luis Alberto Pérez Aceves, Uh-huh. se fue a fundar ICSE.
Ok. Y entonces, bueno, pues me invitó y estuve 3 años en ICSE llevando la tesorería del banco. Después, ICSE se asoció con el IMSS y fundamos Afore 21, porque Correcto. justo fue la época en la que se hace la reforma del SAR, la individualización de las cuentas, y en ese sentido, bueno, pues es que empecé trabajando en Afore 21 como directora de inversiones. Ok. Después, bueno, pues regresé al sector público, me invitó Vicente Corta a trabajar a CONSAR, y bueno, por la experiencia que tenía financiera y la experiencia que tenía en las Afores, pues ahí tuve la fortuna de diseñar el régimen de inversión de las Afores, autoricé a varias Afores nuevas y también todas las circulares relativas a administración de riesgos. Después de CONSAR, bueno, pues me invitó Guillermo Babatz a trabajar en Sociedad Hipotecaria Federal. En Sociedad Hipotecaria Federal trabajé cerca de 10 años, que además fue una delicia porque pues el sector inmobiliario ha sido un sector que ha sido muy cercano a mí desde pequeña, porque como te comenté, bueno, mi papá tuvo problemas de salud y mi mamá, como nos sacó adelante, fue comprando y vendiendo casas, haciendo obra, etcétera. Entonces, mis recuerdos de mi niñez son a los 6, 7 años yo enseñando casas que se vendían o en la obra. Sin embargo, las finanzas siempre también fueron mi pasión. Entonces, en Sociedad Hipotecaria Federal se conjugaron las dos cosas, ¿no? Se conjugó lo que era el sector financiero, pero también relacionado con vivienda. Y a partir de ahí no he dejado la vivienda. Ya llevo 13 años trabajando en la vivienda. Hace 2 años y medio, el presidente de la República me nombró comisionada nacional de la vivienda. Así es. Y bueno, pues así fue como hoy estoy disfrutando mi trabajo en la Comisión Nacional de Vivienda. Amigos, estamos platicando, como bien lo acaba de comentar, con la directora general de la Comisión Nacional de Vivienda, con la maestra Paloma Silva. Maestra, en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues ustedes, digamos, de las pocas mujeres en el sector público de nuestro país que tienen pues un alto puesto, y no se diga en el sector inmobiliario, ¿cómo es ser una mujer en el sector público y en el sector de la vivienda? Pues es exactamente lo mismo que ser un hombre, ¿no? Realmente he tenido siempre la fortuna, porque además el sector financiero y el sector de la construcción son sectores en donde predominan los hombres. Correcto. ¿No? Entonces siempre he estado trabajando rodeada de hombres. Me parece que nos conjugamos muy bien los dos, porque los hombres son como que son monotemáticos, ¿no? O sea, tienen un tema y hasta que lo resuelven. Las mujeres, yo creo que por ser mamás, es que somos multitemas, ¿no? Entonces, pues tanto a nivel familiar, yo llevo 23 años de casada, ¿no? Como a nivel profesional, hay un complemento muy bueno entre hombres y mujeres. Sin embargo, como sí lo mencionas, pues en el sector de la construcción hay muy pocas mujeres, ¿no? Hay muy pocas mujeres constructoras dentro de Canadevi, de la Cámara Nacional de Vivienda, también en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. También en el mercado laboral, pues la mayor parte de los albañiles, contratistas, etcétera, son hombres. Y en ese sentido, bueno, pues sí es muy importante el que se pueda promover que haya mayor participación de las mujeres. Ahora, eso creo que no se debe de hacer a través de una cuota de género, sino que se tiene que hacer dándoles más oportunidades a las mujeres y también preparándolas profesionalmente, pues desde pequeñas, ¿no? Para que realmente puedan competir con los hombres. En el caso particular de la CONAVI y también en mi equipo en Sociedad Hipotecaria Federal, pues tenía un porcentaje muy importante de mujeres, ¿no? Hoy te podría decir que, no, si no es que más de la mitad son mujeres. Ahora, hay que entender la trayectoria laboral de una mujer. O sea, la mujer muy probablemente va a ser madre. Y las mamás, pues necesitan periodos de lactancia, y también necesitan periodos en donde pues tienen que tener su incapacidad por maternidad. Y hay que darles esa oportunidad, porque van a ser unos periodos pequeños en su vida, si lo medimos en toda su trayectoria laboral. Claro. Pero pues son etapas importantes para ellas, ¿no?
Entonces, pues he tenido la fortuna de trabajar con muchas mujeres. Además, dicen que tengo muy buena mano porque muchas de ellas se embarazan. Y una vez que se embarazan, bueno, pues hay que apoyarlas para que tengan su tiempo de lactancia, su tiempo de maternidad. Y luego regresan, además, con muchas más ganas y regresan con un compromiso muy importante a la institución, porque la institución les dio esa oportunidad. Claro. Entonces, en ese sentido, más que forzar que las mujeres tengan ciertas posiciones, creo que lo que se tiene que hacer es de manera natural, ¿no? O sea, promover que también tomen maestrías, tomen posgrados, darles oportunidades buenas laborales, y en ese sentido, por añadidura, van a haber más mujeres en el sector. Hoy también hicimos un grupo que se llama Mujeres Líderes por la Vivienda, ¿sí? ¿no? En donde estamos, pues, está Sara Toppelson, está Paulina Campos, está también está Alejandra Cahuachi de Quintana, que es la presidenta de Asociación Gilberto, etcétera. Y bueno, pues este grupo justo para lo que se está formando es para que las mujeres tengan mayor participación en el sector de la vivienda, pero que su participación pues sea altamente redituable y altamente productiva para el sector. Entonces, bueno, yo te diría que sí es una fortuna ser mujer, ¿no? Porque pues vemos la vida desde otro ángulo, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de pues ser mamás. O sea, para mí lo más importante que me ha sucedido en mi vida ha sido ser mamá. Correcto. Mi carrera profesional es muy importante, pero mi carrera profesional yo se las dedico todos los días a mis hijos. Muy bien. ¿No? Y bueno, pues en ese sentido hay que apoyar más a las mujeres. ¿Para qué? Pues para que tengan la preparación necesaria, para que tengan el mismo sueldo que un hombre, que tengan las mismas oportunidades laborales que un hombre, y ya en el proceso de elección, pues solamente por su capacidad técnica y profesional es que se dará por añadidura un mejor puesto. Maestra Paloma Silva, directora general de la CONAVI, preguntas cortas, respuestas cortas, color favorito. El verde. Personaje histórico favorito. Jesús. Red social preferida. Red social preferida, Facebook. ¿Cuántos idiomas habla? 2. ¿Mascota? Sin lugar a dudas, el perro. Muy bien. ¿Medio preferido para informarse? El radio. Si pudiera regresar en el tiempo, ¿qué consejo se daría usted misma? Disfrutar más la vida. ¿A quién admira? A mi esposo. Si pudiera viajar al pasado, ¿a dónde iría? ¿Qué le gustaría conocer? Egipto. Y ya para terminar, maestra Paloma Silva, ¿qué música le gusta escuchar? Me gusta mucho la clásica. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. La Comisión Nacional de Vivienda, a través del Programa del Acceso al Financiamiento para las Soluciones Habitacionales, ofrece a la población de bajos ingresos diversos esquemas que complementan su capacidad de financiamiento mediante un subsidio. Y para platicar de esto, tengo el gusto de que nos acompañe en el programa la directora general de la Comisión Nacional de Vivienda, la maestra Paloma Silva. Pues maestra, antes de platicar de todo acerca de cómo obtener un subsidio, pues ¿por qué no nos explica qué es la CONAVI? Sí, la CONAVI, bueno, es una comisión que se dedica a apoyar al sector de la vivienda en México. En México hay un rezago habitacional de 8.9 millones de familias, es decir, hay familias que hoy tienen una vivienda pero con materiales precarios, viven en casas de lámina, en casas de cartón, o hay familias que viven hacinadas, en donde, bueno, tenían una familia con 2 recámaras, con 2 hijos y creció esta familia, entonces, bueno, están en hacinamiento. O también los nuevos hogares. En México, como tú sabes, Juanma, está la etapa de formación de hogares. Tenemos muchos jóvenes en la pirámide poblacional. Sí. Y estos jóvenes, pues, se emancipan de sus casas y se van a vivir solos o forman un nuevo hogar y entonces demandan una nueva solución de vivienda. Entonces, así es como el presidente de la República
decidió apoyar a estas familias a través de programas de subsidios a la vivienda. Pero la CONAVI no solamente hace programas de subsidios a la vivienda. Nuestra responsabilidad es atender a todos los involucrados en el sector de la vivienda. Entonces, sí atendemos, por supuesto, a las familias que te decía que están en rezago habitacional para que tengan una solución de vivienda, y lo pueden hacer a través de Infonavit con un subsidio de CONAVI, de Fobiste con un subsidio de CONAVI, de bancos con otro subsidio de CONAVI, o se pueden hacer a través de sectores. Por ejemplo, atendemos el sector de Fuerzas Armadas, atendemos al sector de migrantes, etcétera. Pero también trabajamos con las 78 ramas de la economía en las que incide la vivienda. Para que una vivienda se pueda llegar a comprar, pues primero hay que hablar de suelo, ¿no? De comprar una reserva territorial, después pues construir, y en la construcción, por ejemplo, pues está la Cámara Mexicana del Cemento, está los acereros, están los vidrieros, están los desarrolladores de vivienda, los que construyen esa vivienda, y en el proceso pues van pasando diferentes etapas, ¿no? No se puede hablar de una escrituración si no tienes un avalúo. Claro. Si no tienes un crédito hipotecario, si no tienes un registro público de la propiedad. Estas son, por ponerte un ejemplo, algunas de las ramas en las que la CONAVI tiene injerencia. El objetivo puntual de la relación con estos empresarios o con estos sectores, también trabajamos mucho con estados y con municipios, con gobernadores y con presidentes municipales, es que todos se sientan cómodos trabajando en el sector de la vivienda. En México, como tú sabes, pues hay muchos sectores, ¿no? Está el sector automotriz, el sector turístico, el sector energético, etcétera. Uno de los sectores es el sector de la vivienda. Nuestra responsabilidad de la CONAVI es que lleguen la mayor parte de los recursos, tanto financieros como de la construcción, para que sucedan las casas. ¿En dónde? En donde las familias las necesitan, y ya bajo la nueva Política Nacional de Vivienda que nos instruyó el presidente de la República, estas viviendas además no solamente es que tengan una casa, sino que la casa esté cercana a fuentes de trabajo, equipamientos de salud, educativos, a transporte, etcétera. Entonces, todo esto es en lo que trabaja la CONAVI cotidianamente. Maestra Paloma Silva, directora general de la CONAVI. Ahora sí, si me lo permite, hay que platicar de los subsidios. Yo creo que el auditorio está muy interesado en conocer, pues, cómo tramitar un subsidio para comprarse una casa. De acuerdo. Mira, de entrada decirles que todas las familias que ganan menos de 5 salarios mínimos, que son un poco más de 10,400 pesos, tienen derecho a un subsidio. Correcto. ¿No? Entonces, eso es muy importante, que las familias sepan que tienen derecho a un subsidio si no han recibido otro subsidio del gobierno de la República para solucionar su necesidad de vivienda. Correcto. Ahora, hay diferentes canales a través de los cuales nosotros les podemos dar un subsidio. Si tú tienes una subcuenta de vivienda en Infonavit, es decir, si eres derechohabiente de Infonavit, lo tienes que hacer directamente en las delegaciones de Infonavit, y ellos ya vienen y solicitan el subsidio de cada uno de sus derechohabientes. Tienes que elegir una casa, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, una vez que compras esa casa, tú vas a poner tu enganche, que probablemente sea tu subcuenta de vivienda, te van a dar un crédito en el Infonavit y nosotros les vamos a dar un subsidio. Bien. Ese es en el caso de Infonavit. Lo mismo sucede en el caso de Fobiste. Entonces, ¿con quiénes van al Infonavit? Pues los que son derechohabientes del Infonavit. ¿Quiénes van a los del a Fobiste a solicitar su subsidio? Todos los empleados públicos federales que cotizan al Fobiste, ¿no? Correcto. Entonces, si yo trabajo en Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, puedo ir al Fobiste. Fuerzas Armadas, lo hacemos a través del ISFAM, ¿no? O de Banjército. Pero yo no tengo ninguna subcuenta de vivienda, soy una persona que tiene un negocio y no cotizo a Infonavit, a Fobiste o a ISFAM. También lo puedes hacer. Lo vas a hacer a través de bancos, ¿no? Tenemos programas que también por instrucción del presidente de la República pusimos en marcha, que se llama el programa de Crezcamos Juntos. Correcto. En donde tú puedes ir a solicitar un crédito y también se te va a dar un subsidio. Bien. Esto es para la vivienda completa, pero también decirte que la comisión no solamente da subsidios para vivienda completa intraurbana, sino que también da subsidios para vivienda rural. Estamos siendo muy activos en el programa de vivienda rural. ¿Por qué? Pues porque un porcentaje muy importante del rezago habitacional, 5.6 millones de familias, están en zonas semiurbanas y rurales. Y es una solución completamente diferente.
Ahí lo que hacemos es, donde hoy ya tienes tu lote en posesión o en propiedad y tienes tu casa de madera o tu casa de cartón, podemos construirte una vivienda. Esto a través de quién se hace, a través de los organismos estatales de vivienda. Cada estado tiene su organismo estatal de vivienda que tiene firmado su convenio con la comisión. Entonces, ellos eligen qué prototipo de vivienda quieren en su lote. ¿Y por qué lo queremos en su lote? Porque ahí ya tienen toda su cohesión social, ya están arraigados, ahí ya tienen sus procesos productivos. Claro. ¿No? Y tienen ahí a la abuelita que le cuida al niño en lo que la mujer se va a la artesanía o el hombre está de pesca, ¿no? Entonces, estamos construyendo ahí. Y también estamos sacando programas muy específicos para atender a cada uno de los segmentos. No solamente les damos soluciones de vivienda a las familias que están iniciando o que tienen un rezago o que están en déficit habitacional, sino que también los apoyamos con programas para jóvenes, para mujeres jefas de familia, que todos estos se hacen a través de los organismos estatales de vivienda, porque hemos signado convenios con los gobernadores. Sí. También tenemos programas para migrantes, ¿no? O sea, por ejemplo, familias enteras que se van de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Puebla, de Michoacán, a Estados Unidos, pero que, bueno, más bien, no son familias enteras. Los padres de familia migran y dejan a sus familias en México. Claro. ¿No? Entonces, a través del envío de remesas, también, y eso se tramita a través de los consulados. Sí. Y bueno, pues también estamos trabajando con programas para adultos mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque lo fascinante de la vivienda es que tú solucionas hoy tu vivienda, Juanma, ¿no? Estás joven. Entonces vas, te casas y compras tu departamento nuevo. Okay. Pero después, supongamos que crece tu familia, bueno, pues de tu departamento te cambias a una casa. Y luego ya la casa te queda grande porque ya eres adulto mayor y tus hijos ya se casaron. Entonces, nuevamente estás en rezago habitacional porque tu solución de vivienda ya no es la que requieres. Okay. Entonces, nosotros vamos, y ese es un trabajo de la comisión, ir acompañando a las familias dependiendo de los demográficos que vayan presentando. Soy joven, ya tuve más hijos, ahora me regreso porque soy adulto mayor, para ir cubriendo la necesidad de vivienda. Y también estamos apoyando con subsidio a la renta. Okay. En el caso particular de subsidio a la renta tenemos dos programas, el programa de Infonavit y el programa de Fuerzas Armadas, en donde les damos un subsidio de hasta el 33% de la renta, siempre es para familias que ganan menos de 5 salarios mínimos. Okay. Así es como opera, es muy sencillo, es también muy importante decirles a las familias que no se les cobra el subsidio. Nadie les puede cobrar por un subsidio, el subsidio es totalmente gratuito. Okay. Y esos son los canales a los que tienen que acceder para poder tener el subsidio del gobierno de la República. Maestra Paloma Silva, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda, todo lo que me platica bastante interesante, pero el radioescucha que nos está sintonizando, pues ¿cuáles son los requisitos que se necesita para ser beneficiarios de, pues, del programa, de los diferentes programas que nos ha mencionado? Todos los mexicanos tienen derecho a un subsidio siempre y cuando ganen menos de 5 salarios mínimos. Entonces, lo único que tienen que encontrar son sus canales de atención, que fueron los que te expliqué. Claro. Si es mercado abierto que no cotiza al Infonavit y al Fobiste, lo pueden hacer a través de los bancos o a través de los organismos estatales de vivienda. De cualquier manera, también pueden acceder a nuestra página de internet www.conavi.gov.mx y ahí tenemos un centro de atención ciudadana, si les quedan dudas. Pero todos pueden acceder al subsidio, el subsidio puede llegar a ser hasta de 78,000 pesos. Okay. ¿De qué va a depender el subsidio? Y también pueden tener subsidios para mejorar, ampliar o remodelar sus viviendas. Somos muy, muy responsables con el medio ambiente. Entonces, y somos punta de lanza en el gobierno en cuanto a vivienda sustentable. Toda la vivienda que subsidia la Comisión Nacional de Vivienda tiene que tener reducción de al menos 20% de gases de efecto invernadero. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Es que todas las casas tienen, ya sean focos ahorradores de energía, calentadores solares, ahorro de agua, porque también nuestro interés es que las familias tengan la mejor solución de vivienda en cuanto a ubicación, en cuanto a características de la vivienda. Son viviendas normalmente de al menos 46 metros cuadrados con 2 recámaras, en las que en programas, por ejemplo, como el de las mujeres jefas de familia, pues solamente están pagando 500 pesos mensuales, o en las de jóvenes que están pagando 700 pesos mensuales. Eso creo que también es bien importante.
las gentes dirían, bueno, pues qué padre que Conavi nos dé un subsidio, pero tengo que tomar un crédito. Y luego, ¿qué tal que el crédito no me alcance a mí para pagar el crédito? Uh-huh. Realmente son muy accesibles, les cuesta igual o más barato que una renta, ¿no? Y la intención es que, pues, en vez de que renten, pues se hagan de su vivienda. Claro. Entonces, pues estas son son trámites muy sencillos, se les pide en su CURP, se les pide, ¿por qué su CURP? Bueno, pues porque tenemos que ver que no hayan recibido otro subsidio. ¿Es uno por persona, uno por familia? Es uno por persona. Tienen que ser solo es para mexicanos, eso sí es importante, y la vivienda tiene que estar en el territorio nacional. De acuerdo. Pero la tramitología es muy, muy sencilla. Más o menos, ¿como cuánto se tarda la Conavi en aprobar un subsidio? En cuanto nos manda cada uno de los institutos de vivienda o de los bancos una solicitud, les podemos dar una respuesta, o sea, de que sepa la familia que tiene subsidio es de manera inmediata. Y una vez que nos lo solicitan, pues podemos tardar 48 horas en darles el subsidio. Maestra Paloma Silva, directora general de la Conavi, ahora sí me gustaría platicar con usted, pues, de cifras concretas. Para este 2016, ¿cuánto dinero va a destinar el gobierno federal para estos subsidios? Van a ser 9,300 millones de pesos. También decir que tú sabes que tenemos un recorte importante que se hizo, que se anunció por parte del secretario de Hacienda. Así es. Y en el caso es tan importante para el gobierno federal el tema de apoyar a las familias con subsidios, que solamente se tuvo una reducción de 300 millones de pesos, que realmente fue bastante marginal. Año con año nos han estado dando montos importantes de subsidio, y eso genera varios resultados. El primero es que obviamente se detonan muchas más acciones de vivienda para atender a más familias. Yo te diría que en este sexenio ha sido el sexenio en donde más se ha reducido el rezago habitacional. Siempre el rezago habitacional era de más del 30% del total de las viviendas, y hoy ya estamos a niveles del 28% y esperaríamos terminar como al 25%. Entonces, bueno, eso es muy, muy importante. El segundo elemento es que nos hemos vuelto en el segundo sector de mayor crecimiento de la economía después del sector automotriz. Impresionante. El año pasado generamos el 20% de todos los empleos nuevos que se generaron, y hemos estado creciendo al doble del PIB nacional. Entonces, no solamente estamos apoyando a las familias para que tengan soluciones de vivienda, sino que también estamos ayudando a que la economía crezca y a generar empleos. Hoy representamos el 14.1% del PIB nacional total. Somos más importantes que el sector de la minería, el sector educativo, el sector de la salud. Y bueno, hay estados, por ejemplo, como el estado de Yucatán, en donde es el sector más importante, incluso más importante que el sector turístico. Entonces, hemos hecho por eso muy buenas alianzas con los gobernadores para sacar programas en conjunto, en donde además decirles a tu auditorio que en algunas ocasiones hay estados en los que el gobierno del estado les pone subsidio adicional al que les ponemos. Entonces puede no solamente ser un subsidio de hasta 78,000 pesos, sino que puede llegar a 90,000, 100,000 pesos, ¿no? Casos puntuales es el caso de Chiapas, es el caso de Durango, el caso de Campeche, de Yucatán, y bueno, hay muchos estados más de la República. Entonces, bueno, pues estas son las cifras. El año pasado terminamos con una inversión de 424,000 millones de pesos. La meta inicial eran 370,000 millones de pesos, o sea, crecimos 54,000 millones de pesos más. La meta también eran 1.1 millones de acciones de vivienda. Y hablo de acciones y no son viviendas completas, nuevas. Claro. ¿No? Porque algunas familias quieren un cuarto más, otras familias quieren ampliar, remodelar su vivienda, otras son vivienda en renta, etcétera. Pero pues realmente, y terminamos con 1.3 millones de acciones, o sea, 200,000 acciones más de lo que se había planteado al inicio. Llevamos 17 meses ininterrumpidos de crecimiento en el sector, y además ya somos un referente internacional. En la COP21 estuvimos participando en París, enseñando cómo sí se puede producir vivienda para familias que ganan pocos ingresos, en donde pues somos súper respetuosos con el medio ambiente, y bueno, pues todo esto está sucediendo en México, y pues la verdad es que estamos muy entusiasmados. Pues excelente noticias para los mexicanos. Maestra Paloma Silva, directora general de la
CONAVI. ¿Alguna idea para finalizar que le quiera mencionar a los radioescuchas? Pues sobre todo que aprovechen, ¿no? El subsidio, que es un esfuerzo bien importante por parte del gobierno de la República en una etapa de mucha ortodoxia fiscal, ¿no? En una etapa de recortes, y que el que se les esté dando deferencia para que puedan usarlo, para que puedan tener finalmente esa solución de vivienda, pues es muy importante que lo aprovechen, ¿no? Ponernos a sus órdenes en la CONAVI para cualquier duda al respecto. ¿Página de internet? www.conavi.gov.mx. Y yo se los estaré dejando en mi Twitter, amigos. Pues con esto concluye la entrevista, maestra Paloma Silva, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda. Muchísimas gracias por estos minutos en Preguntas Más, Preguntas Menos. Al contrario, Juanma, es un placer. Y bueno, pues hay que estar en movimiento y hay que seguir apoyando más a las familias mexicanas. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.